Entonces, ¿cómo procederíamos? Lo primero que tendríamos que hacer es hacer un diseño esquemático de la infografía. Para eso podemos utilizar CorelDRAW y Archicad. Entonces la idea sería que utilicemos CorelDRAW para generar alguna organización básica sobre la cual empezar a trabajar. La idea no es explicar entero CorelDRAW, voy a dar algunas indicaciones básicas para aquellos que ya tengan algún conocimiento de CorelDRAW lo puedan utilizar y para que aquellos que quieran tengan una idea de cómo empezar. No es muy difícil. Estoy abriendo el mismo conjunto que hemos utilizado en la clase anterior. Si ustedes toman la precaución de desactivar la actualización automática, los cambios de ventana son mucho más rápidos, como podrán ver. Lo que les voy a proponer es cómo hacemos para rápidamente tener los elementos en la escala para poder empezar a jugar con nuevas organizaciones. Bueno, una forma muy sencilla sería que hagamos una captura de pantalla de esto, lo llevemos a Corel, entonces imprimir pantalla. La resolución es bastante mala porque tengo una pantalla chiquita y de baja resolución, pero ustedes seguramente lo podrán hacer con más calidad. Voy a recortar esta captura de pantalla y de paso voy a ir explicando algunas cositas de CorelDRAW. En realidad tendría que haber empezado un poquito antes. CorelDRAW es un sistema de diseño gráfico. Trabaja con gráficos vectoriales. Esto significa que los elementos con los cuales ustedes van a operar son líneas, arcos, círculos, texto, etc. Entonces, como todos los sistemas de diseño gráfico, tenemos un área de trabajo que tiene marcada la hoja. Si ustedes se fijan, tenemos acá la hoja con la sombrita. Corel tiene una organización bastante parecida al Archicad en algunas cosas. Por ejemplo, el menú principal. Esto que está acá es como el cuadro info de Archicad. Es una paleta contextual que me va a ir mostrando información sobre los elementos que voy seleccionando. Y si no tengo nada seleccionado, me muestra información de lo que es la página del documento. Tengo la barra de herramientas acá, donde voy a tener, como en el caso de Archicad también, la herramienta de selección. Abajo tengo una herramienta de forma, que en realidad es una herramienta que me va a permitir seleccionar subelementos de la forma. Esto es para recordarnos, lo vamos a ver, el botón de zoom, que en realidad lo vamos a hacer con la ruedita del ratón, igual que Archicad, y para desplazarnos en horizontal podemos hacer igual que en Archicad, presionando la ruedita y moviendo para arriba y para abajo, para la izquierda y la derecha. Tenemos la herramienta de mano alzada, que es la herramienta que vamos a utilizar. Con esa herramienta, si yo hago clic y un segundo clic, dibujo líneas. Si yo hago un clic, inmediatamente dibujo polilíneas. Si yo hago un clic y después, estando seleccionado el objeto, hago clic sobre el nodo, lo voy a unir al anterior. Si directamente dibujo arrastrando, genero una línea de mano alzada. Vamos a tener la herramienta rectángulo, que lo vamos a utilizar mucho, que como su nombre lo indica es un rectángulo. Si yo presiono la tecla control hago un cuadrado. El círculo, que nuevamente también lo puedo deformar, o con control puedo hacer un círculo. La herramienta de texto, que me va a permitir generar textos artísticos que son palabras individuales, o si yo hago un clic y abro una ventana, puedo escribir como si fuera una caja de texto. Obviamente está en una escala muy chica porque estamos en una lámina 0. Entonces el valor de la tipografía por defecto es muy pequeña. Y bueno, y por último, las herramientas para pintar y producir un par de efectos. Los objetos gráficos en Corel tienen algunos atributos. Hay dos atributos básicos que son el color de la forma y el color del borde, el tipo de línea del borde y el espesor. Si yo selecciono cualquier objeto y es una forma cerrada, si yo hago clic sobre un color determinado dentro de la paleta de colores, voy a pintar ese objeto de ese color. Si hago un clic derecho, o sea, con el clic izquierdo lo pinto al interior, con un clic derecho puedo pintar el borde del objeto. Y si ustedes se fijan, si yo selecciono el objeto y me voy a la paleta contextual, voy a tener además la posibilidad de elegir el espesor de la pluma. Bueno, en este caso vamos a tener que dar un espesor muy grande para que se vea porque estamos en una lámina 0. Todo esto siempre está en milímetros, estamos trabajando en milímetros. Y el tipo de línea,
que en el caso de Corel las distancias de trazo van variando en función del espesor del borde. Los comandos de edición básicos en Corel, ¿cuáles serían? Bueno, tenemos un modo de edición rápida también, entre comillas, que es seleccionar el objeto, aparecen algunos puntos de control y esos puntos de control me van a permitir, por ejemplo, estirarlo al objeto, me van a permitir moverlo al objeto. Si yo arrastro y hago un clic derecho, estoy haciendo una copia. Si yo hago control C y hago control V después, estoy produciendo una copia también. O sea, más o menos los criterios que ustedes ya conocen de otros sistemas. Si quiero girar el objeto, hago un segundo clic sobre la selección y puedo girarlo. Si presiono la tecla control se va a girar en grados de cada 15 grados, lo que esté configurado. Si quiero girarlo de otro lugar, puedo cambiar el punto de giro. Cuando voy a mover también puedo presionar la tecla control y voy a producir movimientos verticales o horizontales únicamente. Puedo restringir al modo ortogonal. Puedo deformar, con el segundo, haciendo un segundo clic, cuando se abren las flechitas de rotación también tengo la posibilidad de deformar con movimientos cizalladura en horizontal o vertical. Aparte de eso tengo otros comandos de edición, como por ejemplo superpuesto dos elementos y los selecciono. Ustedes fíjense que automáticamente en la paleta contextual aparece una serie de iconos que me van a permitir, por ejemplo, unir los dos objetos o hacer un recorte de lo de arriba menos lo de abajo, o lo de abajo menos lo de arriba, o combinarlos, hacerlos uno, se unifica todo. Una serie de operaciones que se pueden desarrollar. El Corel trabaja básicamente con el concepto de curva. Curva es todo lo que es lineal, recto, curva. Y a partir de la combinación de curvas se construyen objetos más complejos, como por ejemplo el rectángulo y el círculo. Los objetos como el rectángulo o el círculo tienen ciertas capacidades que no la tienen las curvas. Si yo selecciono la herramienta forma y arrastro a alguno de los nodos, voy a poder, por ejemplo, redondear un rectángulo, o si utilizo la herramienta forma y arrastro el nodo del círculo, puedo convertirlo en una forma abierta o una forma cerrada según para dónde deje el cursor cuando dejo de presionar. Si es para afuera es abierta, si es para adentro cerrada. Y obviamente cuando yo tengo una curva, con la herramienta forma yo puedo mover los nodos y cambiar la configuración. Obviamente también puedo a una forma a un objeto determinado como un rectángulo, puedo convertirlo a curva, que significa degradarlo a su forma de curvas, donde yo sí voy a poder entrar a editar cada uno de los puntos. Hay una serie de herramientas que me van a permitir posicionar y dimensionar los objetos con precisión. En primer lugar están las líneas guías. Las líneas guías que yo puedo traerlas y ponerlas en pantalla y que generan cohesión con los objetos. Esas líneas guías son horizontales, verticales, también hay inclinadas. Ustedes fíjense que cuando selecciono la línea guía, en lo que sería la paleta contextual, aparece la posición en Y de la línea guía. Si quiero que esté en la base de la infografía de la lámina, le pongo el valor. Fíjense que lo moví a la posición, a la coordenada I0, y se movió la línea guía al punto 0. Si yo a esta vertical la muevo en X0, la tengo posicionada ahí, y bueno, y de ahí puedo empezar a utilizar estas mismas líneas guías para generar nuevas líneas guías a las distancias apropiadas. Si quisiera marcar lo que es el margen, lo que podría hacer es crear una nueva línea 10 o 15 milímetros a la derecha según el margen que hayan puesto ustedes. El uso de las líneas guías combinado con esta opción que es encajar en, y encajar en significa qué cosas quiero que generen cohesión. Por defecto está activado la página y los objetos. Yo puedo además agregar línea guía, podría agregar una cuadrícula que puedo generar en la base, o la cuadrícula de documento. Digamos, los más comunes serían las líneas guía y los objetos.
Con esas herramientas ustedes pueden controlar el dibujo preciso. Dicho eso, ese pantallazo de 3 minutos de CorelDRAW, vamos a seguir con la descripción de cómo operaría. Entonces, lo primero que vamos a hacer es recortar esta imagen. Una forma de recortarla es utilizando la herramienta forma. Selecciono los nodos de la izquierda y voy a arrastrarlo presionando la tecla control hasta hacerlo coincidir con el margen. Voy a hacer lo mismo de la derecha. También podría utilizar la herramienta de recorte, pero esto es más genérico. Esto es aproximado porque estamos haciendo por hacer un diseño simplificado. Una vez que tenemos recortada la lámina, podemos traerla acá y la vamos a extender. Debería más o menos tener el tamaño del acero. Listo. Entonces, una vez que tengo esto, lo puedo utilizar ya. Esto me está dando las dimensiones de los elementos que yo utilicé en la otra infografía. Pero el tema es que yo pueda rápidamente, por ejemplo, empezar a dibujar los elementos del tamaño real para que yo los pueda utilizar en la infografía para componer cosas. También podría ser, sería otra opción, que yo haga una copia y puedo recortar los diferentes elementos. Podría decir, me quiero quedar con este render. Entonces tengo los elementos ya sea en forma genérica o como una pequeña estampita, y puedo empezar a componer dentro de la lámina 0 los diferentes elementos con algún criterio. Entonces supongamos que ustedes ya han hecho eso y han llegado a este criterio general, donde la idea es tener como zócalo un render de presentación del edificio, tener como elemento de segundo nivel de importancia los renders, el stand, y en tercer lugar toda la planimetría en una secuencia que sea más o menos lógica. Una vez que ya sabemos qué elementos necesitamos, qué figuras necesitamos de Archicad, y hasta incluso podemos generar o tener ideas de qué perspectivas nos convienen, porque de repente yo podría haber empezado a trabajar con esto y darme cuenta que en realidad me conviene una perspectiva de diferentes puntos de vista, mostrando diferentes objetos, y de acá salgo con el listado de las figuras que yo necesito generar. Entonces vuelvo a Archicad y voy a proceder a generar dentro de Archicad las diferentes cosas. Uno podría eventualmente utilizar el procedimiento de guardar como. Yo les recomendaría que el que quiera hacer eso, supongamos que queremos exportar únicamente la planta escala 1 en 300, ponemos la escala 1 en 300, pero únicamente queremos exportar este sector. Para no tener que exportar toda la imagen de pantalla, podemos hacer un marco. Seleccionamos con el marco el área que queremos exportar y ahora sí decimos guardar como. Vamos a utilizar como archivo de intercambio el PDF. El PDF es un formato muy bueno, me permite recibirlo en forma vectorial al archivo, incluso hasta mantener toda la organización de capas. Yo acá lo tengo ya preconfigurado como PDF. Puedo venir acá a opciones de página, puedo seleccionar el tipo de página. En realidad no es tan importante porque lo que estoy haciendo acá en este caso es exportar cada una de las figuras. Pero bueno, pongo un A0 para tener un tamaño lo suficientemente grande como para estar seguro que no va a desbordar. Me voy a opciones del documento y puedo decir qué quiero seleccionar, el dibujo entero, el suma actual o el área del marco. Si yo quiero acotarme a la selección área de marco, dejo área de marco. ¿Qué escala? La escala original, que es la que yo tenía definida en la vista dedicada, con toda la configuración obviamente que ya hemos hecho en la clase anterior. Bueno, ¿cómo lo queremos guardar? ¿En color o escala de grises? Nuevamente esto depende de lo que ustedes se hayan imaginado como lámina, qué expresión le quieren dar. Por supuesto tiene que ser consecuente con el tratamiento anterior. Acá tiene una previsualización de cómo va a quedar el objeto dentro de la lámina. Si quieren, no, los espesores ya están asignados. Estoy partiendo de la configuración que ya se hizo de las vistas en la clase anterior. Hemos configurado la rotación, acuérdense que veíamos si le vamos a poner al edificio con el norte arriba hacia la derecha, en qué escala, qué capas utilizamos, qué plumas. Habíamos dicho que había que bajar los espesores porque si no se empastaba.
los OVM, las opciones vista en modelo, para simplificar la carga de polígonos, y si quieren tener algún tipo de sobreescrituras gráficas para convertir a blanco y negro o hacer las plantas simplificadas para pintar todos los bordes negros, como quieran. Bueno, dentro de las opciones del PDF tienen la posibilidad de incluir las capas o no. La resolución de los polígonos no importa, le dan OK, le damos OK, ponemos guardar, vamos a poner otro nombre. Entonces esto sería un procedimiento para exportar la información. Otro procedimiento, que además lo vamos a tener que utilizar de alguna forma también, es parecido al que hemos utilizado para generar el PDF de la lámina. Lo que vamos a hacer es, vamos a generar una lámina nueva con el formato de la cátedra. A esta lámina la vamos a plotear. Como no la tengo acá, lo que voy a hacer es, me vengo a documento, publicar, voy a ubicar a la derecha los grupos de publicación y a la izquierda lo que sería el libro de planos. Entonces voy a buscar en el libro de planos la lámina que quiero plotear, la corro acá, ya la tengo acá, entonces puedo configurar. Voy a configurar únicamente el elemento seleccionado. Si le doy propiedad de publicación, guardar documento, crear un solo archivo, el nombre, pongamos 02, la ubicación en TD2, podríamos haber creado un directorio específico para todos los ploteos, y el formato PDF, OK, y ponemos publicar, y ya tenemos publicado el rótulo, porque también necesitan para la diagramación el rótulo, salvo que lo quieran dibujar de nuevo en Corel. Una vez que tienen esto, lo que podría hacer es colocar dibujo, por ejemplo la planta baja, traigo la planta baja, la puedo recortar yo como habíamos recortado en la diagramación de la lámina, el objeto al tamaño que yo quiero. Puedo configurarlo también, le voy a sacar el título porque eso lo voy a poner en Corel sin título. Puedo eventualmente, bueno, no voy a utilizar esto porque lo vamos a ir cambiando. Puedo cambiar a escala de grises, bueno, hacer toda la configuración que ya sabemos que se puede hacer. Para no seguir exportando de nuevo el rótulo, lo que voy a hacer es, acuérdense de no guardar el archivo simplemente, pero voy a borrar el rótulo. Para que únicamente me quede lo que yo quiero exportar, sin rótulo, sin nada. Y bueno, y hago publicar de vuelta. Y de esa forma voy cambiando, borro este elemento y puedo traer otro elemento. Seguimos así sacando cada uno de las diferentes figuras que ya estén configuradas con una base de expresión gráfica. Una vez que tengo todo eso, incluso para que vean como les dije, esto es una Core i5 sin aceleradora, no es una máquina muy importante. Para que vean rápidamente que no hace falta tanta capacidad de procesamiento. Si ustedes trabajan en forma disciplinada y controlando el modelo, pueden trabajar sin ningún problema. Vamos a poner acá como tamaño 800 por 600, está bien. Hago la previsualización. Si está bien la previsualización, puedo ejecutar el render. Acá abajo pueden ver el tiempo que va desarrollando de render.
Lo que quiero decirles, no necesitan una supercomputadora para hacer los prácticos. Con una computadora, incluso de menores condiciones que esta, podría ser en i3 con menos memoria, podrían hacer los renders y todo eso sin necesidad de estar horas. Ahí tienen cerca de 2 minutos, 3 minutos, digamos. Hacen clic derecho, guardar como, y lo guardan al archivo, al render, en algún formato para usarlo después en Corel. Entonces, terminamos el trabajo de Archicad y vamos a volver a Corel. Vamos a iniciar un nuevo proyecto. Si yo hago archivo nuevo, se va a abrir la ventana de diálogo para crear un proyecto nuevo. Acá le pueden poner el nombre que ustedes quieran. El modo de color principal no tenemos tiempo para explicarlo en detalle. Muy esencialmente hay dos modos de color que se pueden utilizar. RGB, que es para utilizarlo básicamente en forma segura con dispositivos visuales, y cian, magenta, yellow y negro, que es para impresión. Esto se debe a que la tecnología de representación de imagen trabaja sobre esos tres componentes básicos. Si ustedes se fijan en el monitor o en el proyector, van a ver que se está trabajando con tres luces de colores, con lo cual se componen todos los colores. En el caso de las impresoras se trabaja al revés, se trabaja con los colores pigmentos, y lo que tiene la impresora son estos colores u otros, depende del caso de la impresora, pero el modelo de color trabaja con cian, magenta, yellow, más el negro para darle negro profundo. Normalmente cuando uno trabaja en diseño gráfico, lo que tiene es una computadora que tiene algún sistema de corrección del color y de compensación del color. Tiene un monitor con un perfil, tiene una computadora, aceleradora, toda la parte gráfica, escáner, impresora, etc. Y todo está configurado para darle un entorno de trabajo que aproxime los colores de un modelo a otro. Entonces, en ese caso, uno trabajaría con cian, magenta, yellow y negro como modelo básico de color. Uno tendría algún tipo de compensación visual de ese modelo al RGB a través de la representación del monitor. Y si fuera un diseñador gráfico profesional, trabajaría con una paleta de Pantone para elegir exactamente los colores impresos ya directamente sobre una muestra real, no sobre pantalla, y asignando en todo caso el color Pantone o el color, los componentes cian, magenta, yellow y negro a cada color. No es el caso. Entonces, vamos directamente a trabajar con RGB, que nos va a permitir estar seguro que lo que estamos viendo es, y después tendrán el problema de que seguramente habrá diferencias al momento de imprimir. Lo que yo sugiero es hacer una pequeña pruebita de lo que son los colores principales de la lámina antes de largar el póster completo, ver cómo salen impresos y en función de eso corregir los colores de la lámina. Hay cosas que no van a poder corregir muy mucho, como por ejemplo los renders, porque los renders ya tienen una cierta estructura de color que es muy difícil corregir. Pueden trabajarle un poco la gama, ajustar brillo, etcétera, pero va a ser muy difícil transformar o corregir algunos colores que ya están asignados dentro del render. Entonces, trabajaremos con RGB, el tamaño de página 0, vamos a trabajar con unidades en milímetros, orientación vertical, resolución 300 dpi, esto es para el caso de que tengamos una imagen a convertir, y le damos OK. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es empezar a traer toda la información con la cual vamos a trabajar. Le venimos a archivo o directamente podemos hacerlo. Se buscan el archivo PDF que quieren importar y lo tiran directamente acá. Le va a preguntar si quieren importarlo en forma de texto de curva. Y yo diría que si lo convierten a curvas, todo lo que es texto va a perder la posibilidad de ser editado. Entonces, lo digamos en texto. En realidad muchas veces pregunta y no hay texto, así que no se preocupen.
Le doy OK. Y se importa el objeto que he traído en PDF. Sin embargo, fíjense que cuando uno lo selecciona, hay un montón de cosas fuera del objeto que están marcando que la selección es mayor. Tiene el sello de agua de Archicad de arriba, la línea y probablemente algún otro detalle acá abajo. Entonces, para limpiar todo esto, si el objeto está agrupado, podemos hacer clic en el botón de desagrupar los objetos. Podemos venir, seleccionar con una ventana lo que está arriba, lo que está abajo, borrar todo, selecciono de vuelta y me fijo que ahora la selección está encuadrada exactamente en el sector que a mí me interesa. Entonces, si yo quiero hacer alguna corrección de los vectores, la puedo hacer ahora. Yo no les recomiendo que traigan los PDF con las capas incorporadas a Corel. Yo creo que la idea es tratar de simplificar. Ustedes toda la configuración de capas, todo el control grueso de la imagen lo tienen que hacer en Archicad, donde es fácil hacerlo. Acá ya se complica. Pero eventualmente podría ser, si yo veo que las espesores de líneas siguen siendo muy gruesos, podría asignar en forma global un nuevo espesor a todo el paquete. Entonces podría venir acá y decir, bueno, quiero muy finita, que es el espesor mínimo de Corel, y reasignar en forma masiva todos los espesores. O eventualmente corregir algún objeto que tenga algún problema. Pero lo que les recomiendo es tratar de evitar todo ese tipo de trabajo. El otro problema que tenemos es que Corel es un programa muy pesado. Entonces, trabajar en modo vectorial con todas las figuras, yo les diría que es casi imposible. Ahí sí necesitarían una supercomputadora para manejar la infografía. Entonces lo que le vamos a plantear como alternativa es, en vez de trabajar con los vectores, trabajar con imágenes. Vamos a ir importando cada uno de los gráficos. Fíjense el tiempo que ha demorado en cambiarle el espesor a todas las líneas del gráfico este. Imagínense si tuviéramos toda la lámina completa. Entonces, para evitar trabajar lo mismo que hemos hecho en Archicad con el OBM, reducir la cantidad de polígonos, acá lo que vamos a hacer es reducir la complejidad. ¿Y cómo voy a hacer? Simplemente, esto ya está en escala porque ha sido importado de un PDF donde ha sido ploteado en escala. Voy a venir acá en mapa de bits, convertir a mapa de bits. Pero antes de convertir voy a hacer una copia para que... En general, cuando uno tiene muchas cosas así, conviene agruparlas de vuelta. Los voy a agrupar, cosa de con un simple clic poder seleccionar todo. Y lo voy a dejar al costado para que vean la diferencia que hay entre la imagen y el archivo vectorial original. Pero ya se pueden dar una idea del tiempo que les va a significar si trabajan todo en vectorial. Este es uno de las figuras nada más. Entonces vengo, selecciono esto, ya lo puedo haber hecho un solo clic. Mapa de bits, convertir a mapa de bits. 300 dpi, considerando que estoy en la lámina 0, es más que suficiente. Lo que sí es importante es que utilicen el alisado y el fondo transparente. El fondo transparente les va a permitir a ustedes poder hacer cosas por debajo y cambiar el color del fondo, a tener mayor flexibilidad para hacer cosas. Bueno, y el alisado le va a dar una expresión a la línea, en particular a líneas diagonales o curvas, más suavizada. Entonces les doy, lo convierto a imagen y en un primer momento parecía ser que he perdido calidad en la imagen. Sin embargo, esto es simplemente una sensación óptica porque he convertido en imagen, la imagen tiene píxeles y esos píxeles son muestreados según la resolución de pantalla, la distancia, etc. En cambio, en el caso vectorial, hay un dibujo con el anti-aliasing y toda esa historia. Pero si yo me acerco a la lámina, por supuesto, si me acerco mucho voy a empezar a ver cositas. Pero pueden ver que con un acercamiento la calidad de la imagen es buena. Lo comparemos con esto de acá. Si yo lo pusiera uno al lado del otro, verían que hay que acercarse mucho para empezar a notar realmente una diferencia importante. Y lo que sí les puedo garantizar es que el tiempo involucrado en manejar imágenes o vectores es totalmente diferente. Incluso si yo tengo una imagen transparente, podría eventualmente empezar a hacer correcciones y pinturas. Por ejemplo, que quisiera pintar de gris
lo que es el piso interior o el agua, digamos. No, apagué el piso interior porque quiero mostrar cómo se puede producir la transparencia con detalle. Entonces lo que voy a hacer es, le voy a sacar el outline, el borde, y lo voy a pintar, supongamos, de amarillo. Pero está por encima, no importa, porque yo a esto, en Corel puedo controlar la posición, al igual que en Archicad, que yo podía mandar para el frente, para atrás, yo en Corel también puedo controlar las posiciones verticales. Si yo hago, eventualmente ustedes tienen acá, en orden, tiene la posibilidad de mandar hacia adelante, mandar hacia atrás, arriba de la página, abajo de la página, en la capa, porque el Corel también trabaja con capas, pero no hace falta que utilicemos capas, es una cosa relativamente sencilla. Entonces fíjense que yo puedo pintar con bastante precisión por debajo de la imagen, sin ningún problema. Entonces una vez que le hice el tratamiento a la imagen esta, le pinto, le hago cosas, etc., le puedo incorporar nuevos elementos vectoriales. Si quiero cambiar los árboles, los puedo cambiar. Bueno, hacen lo que ustedes quieren. Vienen y lo van a agrupar. Entonces, de esa forma, van importando las diferentes figuras. Hay un caso particular de figura que es la imagen, donde además queremos hacerle otro tipo de trabajo. Nosotros supongamos que queremos que esta imagen esté en el zócalo, pero queremos eliminar el cielo porque queremos que haya una transición suave entre figuras. En general, estas líneas rectas en las imágenes quedan muy feas. Hay que tratar de buscar que las transiciones que se mezclen, que haya una continuidad. Entonces, ¿cómo puedo hacer para ajustar esto? En realidad es muy sencillo utilizando Photoshop. Yo podría utilizar acá Corel y empezar a agregar nodos. Podría empezar a venir, empezar a agregar nodos y empezar a mover cada uno de estos nodos para ir siguiendo. Pero va a quedar horrible. Porque cuando uno corta de este tipo, de esta forma, el corte se produce como una tijera. Y yo lo que necesito es que haya un suavizado en el borde para que haya un cierto nivel de transparencia en el borde para que se disimule lo más posible el borde. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Hay dos posibilidades. Si usted tiene una máquina más o menos decente, lo puedo hacer desde Corel. Selecciono la imagen y voy a decir mapa de bit, editar mapa de bits. Cuando hago eso, lo que estoy haciendo es hacer un llamado a PhotoPaint, que es otra aplicación de Corel, que lo que va a hacer es arrancar PhotoPaint y cargar con la imagen que yo he seleccionado. Aquí está PhotoPaint, tengo la imagen cargada, voy a editar acá un par de operaciones, cerrar PhotoPaint y se actualiza la imagen de Corel. Para hacerlo muy sencillo, podemos venir acá a imagen, laboratorio de recortar, extraer. Es una ventana, la voy a maximizar para tener la vista, donde lo que yo tengo que hacer es definir cuál es el borde por el cual yo quiero cortar. Ese borde lo voy a marcar gráficamente y Corel lo que va a hacer es utilizar la indicación que yo le estoy dando para detectar tipos de colores que hay de un lado del otro y hacer un recorte lo más amigable posible. Utilizando la herramienta que es un marcador y utilizando un pincel grueso, empezar a marcar el borde. Hay que tratar siempre de marcarlo pisando los dos colores, pero lo puedo hacer también con más. Lo voy a hacer más rápido porque si no me va a demorar mucho tiempo. Vamos a confiar en la capacidad de PhotoPaint. Vamos a sacarle también la... Una vez que marco el perímetro, tengo que cerrar la forma o cerrar hasta los bordes de la imagen. Lo que voy a hacer es pasar al botecito de pintura y voy a pintar la zona
A través de eso yo le indico a Photopaint con qué me quiero quedar y qué es lo que quiero eliminar. Si yo quiero previsualizar a ver si hay algún error, puedo hacer previsualización y puedo ver a ver si hay algún detalle que se me está pasando. Podría eventualmente corregir agregando herramienta de añadir detalle. Por ejemplo, digo, bueno, acá quiero que se vea un poquito más la ciudad, o me pasé, quiero eliminar la ciudad acá. Pero una vez que está listo, le doy OK. Ese cuadriculado representa transparencia. Pongo finalizar edición, le digo que sí, y vuelvo a Corel. Bueno, ya no necesito Photopaint, lo puedo cerrar, y ya tengo la imagen recortada. Esto mismo, si usted tiene una computadora que no es muy poderosa, no tiene mucha memoria, no les conviene hacerlo llamando Photopaint desde adentro de CorelDRAW, porque van a tener dos aplicaciones pesadas abiertas. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Cierran Corel, abren Photopaint, hacen lo mismo exactamente y lo guardan con un formato CPT o PNG, que sea un formato que permita almacenar la máscara de transparencia. Una vez que termina, pueden venir acá. En este caso lo que vamos a hacer es, voy a ubicar esto sobre el fondo, lo voy a escalar y voy a empezar a... O sea, ¿qué es lo que tendría que hacer? Yo tendría que tener mi esquema y los elementos que he ido trayendo para empezar a componer la infografía que está acá. Entonces tendría que empezar a ubicar las imágenes, los objetos, escalarlos, eventualmente poner alguna línea guía que me marque la posición, supongamos izquierda, derecha de las cosas. Entonces puedo empezar a ubicar, bueno, puedo pintar cosas. No me está tomando encajar en línea guía. Bueno, no importa. Vamos a poner acá. Bueno, puedo ir pintando, haciendo cosas. Si de repente algo me queda en orden incorrecto, puedo moverlo. Lo mando para atrás, para adelante. Voy ubicando y sigo disponiendo las cosas. Eventualmente podré necesitar incorporar algo de texto. Entonces vengo, selecciono la herramienta texto, hago clic, por ejemplo, edificio Expo. Es muy chiquito, lo voy a agrandar. Voy a elegir la tipografía. Acá tengo en el menú contextual, tengo las tipografías. Puedo elegir algo que sea apropiado para lo que quiero señalar acá. Quiero una tipografía más gruesa, supongamos esta. La quiero girar, lo puedo girar con control para asegurarme que esté en vertical. Una vez que lo tengo acá, digo, bueno, quiero que en realidad que tenga un poquito de sombra para que tenga algún efecto. Me vengo a la herramienta sombra, arrastro. Puedo controlar también, por ejemplo, las condiciones de la sombra, la densidad, todo eso no me voy a demorar mucho, lo dejo para que ustedes experimenten. Eventualmente convendría quizá tener letra en blanco y la sombra para que contraste en la parte blanca de la lámina. O sea, la sombra traten de no utilizarla para hacerlo más barroco a la lámina, sino para ganar en legibilidad. En este caso, la sombra me permite poder ver con precisión o ver el texto que está seleccionado en blanco porque tiene un fondo oscuro. Entonces, combino estos dos efectos y obtengo algo interesante. Eventualmente, por ejemplo, supongamos que quiero que el rótulo tenga un color similar a alguno de los colores del render. Pueden trabajar con los colores de diferentes formas, pueden trabajar en gama, pueden trabajar con algunos colores seleccionados, pero en general, para evitar una infografía muy chillona, conviene tratar de amoldarse a los colores del render. Entonces podemos utilizar la herramienta gotero para tomar algún color, por ejemplo, queremos que sea este color, y vienen y lo trasladan acá.
Obviamente esto implicará que tengo que cambiar el color de las tipografías. Esto está agrupado. Si está agrupado necesito desagruparlo para poder trabajarlo. Eventualmente fíjense que la tipografía tiene un pequeño borde, entonces le puedo eliminar el borde haciendo clic sobre en realidad era una cruz, o le puedo agregar un borde negro más importante para hacerla como tipo bold, negrita. Bueno, sigo trabajando de esta forma. Incluso le podría agregar, supongamos, una sombra a la perspectiva recortada. Es una forma también de resaltarlo como plano al render. Pero todos estos efectos empiezan a cobrar en tiempo de procesamiento. Así que tienen que tener mucho cuidado porque las transparencias y las sombras son terribles. Bueno, creo que nada más. ¿Preguntas?